nuestro corazón qué es la fe. Y hay dos versículos que yo escogí para compartir esto. Y el primero de ellos es Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2 de la Biblia, Dios habla hoy. Y pon mucha atención, dice la palabra: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Yo repetiría, tener fe es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Eso es tener fe. Y termina en el versículo 2 diciendo: nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Entonces, la fe es un tema que todo mundo habla respecto de él. Y es un tema que obviamente en la iglesia es un tema que hablamos todos respecto de él, el tema de la fe. Pero lo más importante es que siempre, cualquier tema que toquemos y que tomemos, todos tenemos diferentes perspectivas respecto de eso. Y yo quiero asegurarme que a la hora de tocar el tema de la fe, nuestra perspectiva sea la perspectiva de Dios. Que cuando nosotros escuchemos acerca de la fe, nosotros podamos tener claridad para Dios qué es la fe. Y por eso leímos Hebreos 11:2. Porque la Biblia define la fe de una manera muy sencilla. La Biblia dice que la fe es confianza, dice que la fe es seguridad, que la fe es convicción, que la fe es certeza. Confianza, seguridad, convicción, certeza. Pero confianza, seguridad, convicción y certeza ¿de qué? Pues de Dios, de que hay un Dios, de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios es verdadero. Certeza, confianza, seguridad y convicción. ¿En qué más? En la palabra de Dios. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de todo esto: certeza, seguridad, confianza, convicción en Dios. Pero también estamos hablando que tener fe es tener seguridad, certeza, confianza, convicción de que la palabra de Dios es verdad, de que todo lo que leemos en la Biblia es la palabra de Dios. Es tener convicción que todos los consejos que tú y yo encontramos en la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, son verdaderos. Confiar en ellos, estar seguro de ellos, estar convencido de ellos. Que todas las promesas que Dios habla para sus hijos, que somos nosotros, y todas las promesas que Dios habla para la humanidad, para su creación, son ciertas, son verdaderas. Estar seguros, estar convencidos. En Romanos la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, que mientras yo conozco más la palabra de Dios, más fe va a haber en mi corazón. Mientras yo menos conozca de la Biblia, mientras yo menos conozca de la palabra, mientras yo menos me acerque a la Biblia, entonces menos fe va a haber en mi corazón. Quiero leerte, Romanos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero quiero leerte un versículo ahí mismo en Romanos para completar un poquito la idea de la fe. Es Romanos 1:17 y voy a leer la palabra de Dios para todos. Creo que aquí la tenemos también. Dice, escucha bien: la buena noticia acerca de Jesucristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer. La justicia de Dios ante un mundo que está viviendo gran injusticia, dice que se extiende de los que tienen fe, de los que creen, hacia los que van a creer.
hacia aquellos que van a tener fe. Dice, como está escrito, el aprobado por Dios, por la fe vivirá. Y con esto yo quiero terminar diciéndote lo que yo he aprendido de cómo la Biblia define a la fe. La fe es una manera de vivir. La fe es una elección que tomamos en nuestra vida. Es elegir vivir creyéndole a Dios. Déjame comentarte que la fe es un acto de voluntad. Yo decido creer o yo decido no creer. Y Dios está queriendo que tú y yo decidamos vivir creyendo en Él. Por eso termina diciendo la palabra, el justo por la fe vivirá. Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir por la fe. Y en este momento es más importante que nunca. Bien, ya vimos qué es la fe. Ahora vamos a ver un segundo tema, que es, le titulé, admirado por los hombres o admirado por Dios. Y para ello vamos a leer otro versículo adicional en la Biblia, pero ahora en el libro de Mateo capítulo 8, y vamos a leer del versículo 8 al versículo 10. Para esto vamos a poner aquí la Reina Valera contemporánea, y es una historia que muchos probablemente ya la conocemos, para algunos de nosotros puede ser nueva. Vamos a leer una parte de esa historia. Dice, el centurión le respondió a Jesús, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y si a uno le digo que vaya, va. Y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto, dice, Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo no encuentro ninguna otra parte en la Biblia en donde nos hable palabras de Jesús que nos diga que Jesús se haya admirado con algo o se haya admirado con alguien. Pero aquí lo encontramos. Y yo quiero recordar que las personas tendemos a admirar cosas. Todos tendemos a admirar personas. Es parte de nuestra naturaleza la capacidad de admirar. Admirar la creación, admirar las obras que alguien hace, admirar a personas. En nuestro mundo muchas personas son recordadas y reconocidas por lo que hacen o por lo que hicieron durante sus vidas. Y tenemos listas completas, cada país, cada nación, cada ciudad, de reyes, de gobernantes, de líderes políticos, de científicos, de empresarios, de artistas, de ricos, de líderes religiosos, de deportistas, de todo tipo de personas admiradas por los hombres. Pero yo quiero hoy que tú y yo aprendamos algo en esta tarde. Dios es un Dios que nunca va a admirar nuestras obras. Dios no es un Dios que admira al hombre o a la mujer por las obras que tú y yo podemos hacer. Dios es un hombre que admira la fe en nosotros. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Dios admira la fe. Y Dios quiere que cada uno de los que estamos aquí seamos recordados por nuestra fe. Dios le gustaría que cada uno de los que estamos aquí podamos ser personas reconocidas por la gente a nuestro alrededor, no por nuestras obras, porque las obras son un fruto, sino por nuestra fe. Y ese es el camino
que nos va a llevar a poder ver a un Dios que está deseando llevarnos a ser mejores personas, llevarnos a ser personas transformadas, llevarnos a ser personas que triunfen en la vida, a ser personas exitosas, a ser personas felices. Es decir, la manera y el camino que Dios ha escogido para entregarnos a ti, a mí, a cada hijo de Dios, el éxito, la felicidad, los triunfos, el reconocimiento, es por medio de la fe. Y vivimos tiempos, por eso estamos platicando ahorita, en donde nuestra fe está siendo puesta a prueba. No es que Dios necesite probar nuestra fe, Dios conoce nuestros corazones. No es que Dios esté enviando pruebas para ver qué tanta fe tenemos, Dios no necesita hacer eso. Pero todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor se está convirtiendo en una prueba de nuestra fe. Es decir, de qué manera tú y yo reaccionamos ante todas las circunstancias, ante todas las dificultades que están sucediendo a nuestro alrededor. Y por eso voy a pasar al tercer punto. Si tú y yo ya sabemos que Dios lo que admira no son nuestras obras, sino que Dios admira nuestra fe, entonces tú y yo vamos a poner más atención en ser hombres y mujeres de fe que están creciendo en su fe y que están actuando en su fe. Y por eso voy a pasar al tercer punto, que dice: la fe es acción. Y creo que esta verdad es muy importante, porque hay gente que tiene la idea que tener fe es quedarme sentado, tener fe es quedarme acostado, tener fe es quedarme de brazos cruzados, tener fe es esconderme ante los problemas, tener fe es esperar que Dios haga algo por mí. Y la fe no es eso, la fe es acción. Y por eso quiero leerte un versículo que viene en Santiago capítulo 2, verso 26, en Palabra de Dios para Todos, que lo vamos a ver en nuestras pantallas, que dice, esta es una versión diferente a la que la mayoría hemos leído, dice: de manera que así como un cuerpo que no tiene espíritu está muerto, así también una fe que no tiene hechos está muerta. Dice, un cuerpo sin espíritu está muerto. Dice, igualmente, una fe sin hechos no es realmente fe. Una fe sin obras no es realmente fe. Lo que hace la fe, la característica que tiene la fe es que la fe nos lleva a actuar. La fe nos lleva a hacer obras, la fe nos lleva a movernos, la fe nos lleva a decidir y a caminar. Eso es la fe de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 11 y voy a leer dos pequeñas partes, porque el capítulo 11 es la tesis, es el capítulo más especial en la Biblia que habla sobre la fe, Hebreos 11. Pero vamos a leer solamente unas pequeñas partes. Hebreos 11, 7 y 8, vamos a comenzar ahí, Nueva Traducción Viviente. Escucha bien esto. Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Fue por la fe que Abraham obedeció. Hace ratito Javier nos habló de Abraham. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Abraham se fue sin saber a dónde iba.
Es que me salté y no avisé. Leímos Hebreos 11, 7, 8 y ahora estamos leyendo Hebreos 11, 24 y 25. Dice, fue por la fe, el versículo 24, que Moisés, cuando ya fue sin saber a dónde iba, dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Y vemos tres personas, tres nombres que tú y yo conocemos. Tres personas y personajes de la Biblia en el Antiguo Testamento: Noé, Abraham, Moisés. Noé se puso a trabajar en construir un arca. Abraham dejó su casa y se fue a vivir a una tierra desconocida. Moisés renunció a una vida llena de riquezas y privilegios. Porque yo quiero decirte hoy, esta noche, esta tarde, que la fe nos lleva a vivir diferente de como los demás lo están haciendo. La fe nos lleva a dejar cosas que otros aprecian, pero que Dios nos está llamando a dejarlas. La fe nos lleva a reconocer y a hacer cosas que otros desprecian y que no le dan ninguna importancia ni interés, pero que son las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. La fe nos lleva a reconocer en dónde están las verdaderas bendiciones y nos lleva a trabajar en los proyectos de Dios. Por eso quiero terminar diciéndote algo que estoy seguro que en este tiempo cada uno de los que estamos aquí estamos necesitando. La fe tiene el poder de hacer tres cosas dentro de muchísimas otras más. La fe conquista, la fe recibe y la fe inspira. Y ahí está un banner, no sé si lo pusieron ahorita. La fe conquista, recibe e inspira. Este es el último versículo que tengo para ti. Hebreos 11, 33 y 34. Dice la palabra: por la fe, todas esas personas que vienen en el capítulo 11, incluyendo Noé, Moisés, Abraham, dice que por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Amigo, la Biblia nos enseña que la fe nos lleva a conquistar. Y yo te invito a pensar en un momento qué cosas no has podido conquistar en tu vida. La fe nos lleva a recibir las promesas de Dios. Y yo te invito a pensar cuáles son esas promesas en tu vida que Dios ha hablado y aún no has recibido. Porque este es el tiempo en recordar que la fe que agrada a Dios es la fe que actúa. Es la fe que se pone a trabajar. Es la fe que se pone en marcha. Es la fe que se quita la pereza y comienza a hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Yo te invito a que te pongas de pie. Porque Dios quiere llevarte a conquistar. Dios quiere llevarnos
a conquistar, a recibir promesas. Dios quiere llevar a la iglesia a ser una inspiración para otros. Dios quiere llevar nuestras vidas a inspirar a nuestros hijos, a inspirar nuestro matrimonio, a inspirar a las personas a nuestro alrededor. Déjame decirte que no hay mejor herencia. Déjame decirte que no hay mejor legado. Déjame decirte que no hay mejor inversión en nuestra vida que la fe. Que lo que tú y yo podemos hacer, nuestra mejor herencia, nuestro mejor legado, es dejar a aquellos que están a nuestro alrededor y a la siguiente generación un ejemplo de nuestra fe en Dios y en su palabra. Así es que, si tú estás listo, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar con todo nuestro corazón. Algunos de nosotros hemos permitido que nuestra fe se adormezca. La pandemia ha adormecido la fe de muchos en la iglesia. Pero este es el tiempo de reactivar nuestra fe. Así es que vamos a adorar al Señor, y mientras le adoramos, tú pide al Señor: Señor, ayúdame a reactivar mi fe. Señor, despierta mi fe. Señor, enséñame a caminar agradándote a ti a través de la fe.